la República está completamente extraviado, que no entiende lo que está pasando en el país, que no es sensible a las demandas de la sociedad, que ha venido tomando decisiones equivocadas en muchas áreas, y el caso de la economía pues no es la excepción. El anuncio del incremento de los precios a la gasolina es insultante, y no hace falta ser economista para entender la repercusión que tendrá o que puede tener esta medida en prácticamente toda la economía nacional, particularmente en la economía popular. Por eso es que lo que los diputados de Movimiento Ciudadano hemos dicho es: no nos vamos a quedar cruzados de brazos, como no lo hemos hecho durante toda esta discusión que data desde la aprobación de la reforma energética a la que nos opusimos, que pasa por la reforma fiscal que votamos en contra, que pasa por la aprobación de las bandas de flotación del precio de la gasolina que también votamos en contra, que pasa por la liberalización de los precios de la gasolina, aunque sea parcial para este año que ya corre, que también votamos en contra, sino que hemos tratado de encontrar ciertas alternativas que permitan paliar esta medida. Una de ellas es disminuir el IEPS, la propuesta de disminuir el IEPS. Y no es una propuesta que haga el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano este fin de semana con el anuncio, ni lo hizo hace un par de semanas, lo hizo desde el año pasado en el contexto de la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados en octubre. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? La mayoría, el precio de la gasolina está compuesto por diferentes factores, pero en 44% son impuestos, fundamentalmente IEPS. De tal suerte que si nosotros vamos a una disminución del IEPS, automáticamente va a bajar el precio de la gasolina. La iniciativa que estamos por presentar el día de hoy en la Comisión Permanente, en unos momentos más, lo que está proponiendo es reducir en 37.7% la cuota fija del IEPS a las gasolinas. Esto traería como consecuencia una disminución, dependiendo de cada gasolina, de alrededor del 10%. Es decir, eso nos permitiría estar en los mismos precios con los que terminamos el año y de esa manera contener el efecto que tendría el alza en las gasolinas. Diputado Clemente Castañeda, perdón que lo interrumpa. ¿Se puede hacer esta reducción justo cuando también se aprobó hace una semana lo que fue la ley de ingresos y la ley de egresos de la Federación? Sí, por supuesto que se puede hacer. No hay momento para poder revertir o para poder corregir una medida de esta naturaleza. Debo decir también que el IEPS, digamos, el planteamiento del IEPS sobre las gasolinas es un planteamiento que viene de años anteriores y no se discutió en esta ocasión porque no hubo prácticamente ninguna modificación de impuestos. Me estoy refiriendo a la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos que se acaban de aprobar a finales del año pasado. De tal suerte que en términos de procedimiento legislativo, es una propuesta perfectamente atendible, que tiene viabilidad, pero que además, en términos financieros, lo que nosotros sostenemos es no termina dañando de más a las finanzas públicas, por un asunto muy sencillo que me toma un minuto explicarte. El IEPS es un impuesto muy eficiente en términos recaudatorios. Tan es así que durante 2016, vía IEPS, se recaudó 30% más de lo que se estimó al inicio. Lo mismo va a suceder en el 2017, es decir, es un impuesto que recauda mucho más de lo que se programa. Y si a esto le sumamos que los excedentes que se recaudan vía IEPS, pues son excedentes que prácticamente se van al gasto corriente o a gasto no programable, como se dice técnicamente, en realidad es que no representa un boquete presupuestal para las finanzas públicas. Es un asunto que se tiene que atender y yo esperaría que, a diferencia de lo que sucedió a finales del año pasado, ahora sí, las distintas fuerzas políticas, fundamentalmente el gobierno federal, el PRI y sus aliados, entiendan que tienen que tomar una decisión de este tipo. Clemente, te pregunto precisamente porque parte de este presupuesto, pues como bien lo sabes, va a los municipios y no se verían afectados tampoco los municipios con esta reducción y no pasaría absolutamente nada, sino que tendría que haber como un consenso en todos los niveles de gobierno. No hay una afectación mayor a los estados, a los municipios, porque, repito, es un impuesto que siempre tiene una especie de superávit, si se permite la expresión, se recauda más de lo que se programó, y los excedentes de la recaudación por este impuesto no están etiquetados, al contrario, se manejan con absoluta discrecionalidad para financiar gasto no programable. Pero digamos
que tuviera alguna afectación en términos de recaudación real, bueno, pues en todo caso que esa afectación la pague el gobierno federal, la paguen las distintas instituciones del Estado mexicano, no se la estemos cargando al contribuyente. Pues ahí es donde yo creo que está la contradicción. Si es un gobierno que va a tener menos recursos, pues nos apretamos el cinturón y dejamos de gastar el dinero en tonterías, como sucede en toda la administración pública federal. Ustedes se han dado cuenta del montón de escándalos entre bonos, seguros de gastos médicos, gastos en comunicación, en un montón de cosas que en realidad no sirven y que podrían estarse destinando el dinero a otra cosa. Entonces, tenemos que entender que estamos ante una situación de emergencia nacional y el gobierno federal no puede hacer caso omiso de este planteamiento. Diputado, pues a ver qué es lo que le dicen entonces el resto de las fracciones, porque también ya han salido a decir, incluyendo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y bueno, algunos otros gobernadores o diputados de todos los partidos, que es indignante este aumento a la gasolina, indignante, pero finalmente lo aprobaron, ¿no? Y así pasó por todas las cámaras, y ahora, bueno, pues están molestos los panistas, algunos priistas también, diciendo pues que es un abuso para la población. A ver si ahora con esta propuesta que van a hacer ustedes en unos momentos más, pues realmente, como usted lo señaló al principio, hay congruencia y pues finalmente se reducen los IEPS en la gasolina. Yo esperaría que hubiera sensibilidad de parte del gobierno federal, del PRI y de sus aliados, que son los que controlan las cámaras porque tienen mayoría en ambas cámaras, pero que a partir de los muy dignos esfuerzos y legítimos que están haciendo distintas organizaciones sociales levantando la voz, a partir de las protestas que se han generalizado en todo el país, incluyendo el área metropolitana de Guadalajara, el gobierno federal reaccione y rectifique. Eso es lo menos que podemos esperar. De otro modo, Víctor, lo que está sucediendo en el país, pues nos vamos a tener que acostumbrar a ello. Hay una indignación generalizada sobre el alza, no solo de la gasolina, sino de todos los efectos que tiene a la postre este incremento, y creo que las protestas podrían generalizarse y tomar alguna ruta que no le conviene absolutamente a nadie. Pues esperemos que se encuentre la mejor solución a algo que finalmente pues le está pegando al bolsillo de los trabajadores. Diputado Clemente Castañeda, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, le agradezco muchísimo tomando la llamada. Muchas gracias, Víctor, muchos saludos al auditorio, y si me permites lo seguiremos informando sobre los avances que vamos teniendo en la materia. Estaremos al pendiente, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí tiene usted la información. En unos momentos más van a presentar esta iniciativa para reducir hasta en un 37.7% los IEPS, lo que según el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados, pues mantendría el costo de la gasolina tal cual como estaba el año pasado, y bueno, tampoco afectaría, dice él, las finanzas públicas ni golpearía finalmente a los temas o a los municipios que pues reciben presupuesto federal gracias a estos impuestos o a todo este tipo de partidas que se hacen año con año, y que también pues aprobaron a finales de año todos los diputados, pues la ley de ingresos y finalmente el tema de los egresos.